Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Valdivieso, estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión hablaré un poco sobre algunos de los trastornos que afectan en las etapas de desarrollo de la niñez y en la adolescencia. Para esto es importante comprender que el comportamiento de estos individuos no deben ser categorizados de una manera drástica en cuanto a las etiquetas, ya que los extrae de la sociedad a la cual queremos reinsertarlos de una manera positiva y para la cual están hechos cada uno de estos diagnósticos con la finalidad de tratarlos y de que éste pueda, al igual que todos los demás individuos, mantener un estilo de vida lo más apto y sano posible. En ello, bueno, podemos decir que los trastornos son alteraciones del funcionamiento de la mente y del cuerpo. Estos pueden ser por alteraciones físicas, por enfermedades, por alteraciones genéticas y algunos incluso esas alteraciones físicas pueden ser por traumatismos. Algunos pueden curarse de una manera sencilla, sin embargo, hay otros que se dan a largo plazo por los que son más difíciles de tratar y son más inconvenientes los tratamientos. A pesar de que pueden ser algunos trastornos comunes, no son partes del desarrollo normal del ser humano, por lo que algún comportamiento inadecuado o fuera de la normalidad del desarrollo de los individuos puede ser un índice hacia un futuro trastorno que desvíe claramente el estado normal de la persona y por lo cual es importante tenerlo en cuenta. Hay una gran diversidad de formas y causas de los trastornos en niños y adolescentes. Algunos principales son trastornos del cerebro, mientras que otros son por naturalezas conductuales. Los primeros mencionados se dan por procesos neuroquímicos o anomalías en las estructuras del cerebro. Pueden ser de manera innata, es decir, aparecen a poco tiempo después del nacimiento o pueden resultar por un estrés físico, por una enfermedad, una lesión, un estrés emocional o como un trauma también o por una pérdida de algún ser querido o algo que ha sido significativo para nosotros. Por otra parte, los problemas del comportamiento son signos ya externos causados por una dificultad o problemática que se presente en el hogar, en el colegio, con amigos, en la familia, pero que el niño se encuentre en un estado físicamente sano. Al igual que los problemas del cerebro, los problemas del comportamiento también son provocados por un estrés físico o por algún aspecto emocional. A lo largo de los años y los inmensos avances que ha tenido las ciencias, se han visto siempre la necesidad de, en casi todas, establecer manuales diagnósticos que nos sirvan para diagnosticar, valga la redundancia, en este caso específico, los trastornos en la etapa de desarrollo que se ha mencionado. Uno de los que nosotros a nivel psicológico utilizamos es el CIE o Clasificación Internacional de Enfermedades, del cual contamos con una 11ª visión y es realizado por la Organización Mundial de la Salud y es de una descripción, clasificación médica. De igual forma, contamos con el DSM-5 o Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana Psiquiátrica. Este contiene descripciones, signos, síntomas y otros criterios para diagnosticar esos trastornos mentales. En raras ocasiones, un niño es diagnosticado con un trastorno a una edad menor de 5 años. Sin embargo, este sí puede presentar algunos signos y síntomas en esas edades, por lo que es importante al visualizar alguno de esos síntomas, tenerlos en cuenta porque puede ser un futuro trastorno que se diagnosticará años más tarde. Entre esos trastornos que estamos acostumbrados nosotros de alguna forma a mencionar coloquialmente, se elegía algunos para explicarlos de una forma muy sencilla, muy comprensiva, para que tengamos en cuenta esos aspectos a lo largo de toda nuestra vida y no solo la de nosotros, sino la de la sociedad, algún ser querido que esté sufriendo en estos trastornos, estas situaciones o que los esté presentando
y que podamos nosotros de alguna forma ayudar en base a las herramientas que tengamos o al conocimiento que tengamos a dichos individuos. Uno de ellos es la ansiedad, que esta se da cuando los niños no superan los miedos. Bueno, los niños, los adultos y los adolescentes. No son costumbres típicas en el comportamiento de una persona, por lo que interfieren en la escuela, interfieren en el hogar, en las actividades de juego. Se les puede diagnosticar con este trastorno cuando la persona muestra síntomas, por ejemplo, de tener mucho miedo a estar lejos de los padres, lo que podría significar una ansiedad por separación, a tener miedo extremo, pero extremo, o a alguna cosa o una situación específica, por ejemplo, como los perros, los insectos, entre otros. Eso sería una fobia que está en esos momentos sobresaliendo en la personalidad de ese individuo. También tener mucho miedo a la escuela, a lugares públicos, a socializar, incluso a hablar con los familiares. Eso significaría una ansiedad general. También estar muy preocupado por el futuro, las cosas malas que pueden suceder. Eso también formaría parte de lo que es una ansiedad general, que evita que la persona, en este caso los niños o adolescentes, se puedan realmente abrir a un desarrollo pleno en cuanto a la sociedad, y lógicamente en estas etapas de aprendizaje eso significaría muchísimo, pudiendo ser negativo no solamente para esas etapas, sino ya a futuro, una etapa adulta de desarrollo. Tenemos también la depresión, que no es estrictamente un trastorno infantil. Sin embargo, hay niños, sobre todo en la sociedad que vivimos en esta actualidad, que siguen presentando síntomas que se relacionan a este trastorno de depresión. La depresión se diagnostica en todas las edades, pero aumenta significativamente en la adolescencia, ya que en esta etapa de desarrollo comienzan a sentirse tristes, se desespera, comienzan a ser más irritables, comienzan a perder el tiempo en situaciones absurdas, lo que los lleva a incubarse en su personalidad, en su ambiente individual, a no querer relacionarse con otras personas. Esto también lleva incluso a insomnio, personas que no pueden dormir, o al contrario, personas que pueden dormir hasta altas horas de la mañana, y eso evita que lógicamente la persona salga de ese estado y que pueda solucionarlo de una manera apropiada. Un trastorno también es la oposición desafiante. Esto se da cuando los niños de alguna manera brusca enfrentan los problemas, o incluso son ellos los que los crean, en el hogar, puede ser en la escuela, puede ser con sus compañeros. Este generalmente comienza a la edad de 8 años en adelante, pero realmente hoy en día podemos apreciar que en edades menores también hay niños que tienen este tipo de trastornos. Se da también por una sociedad que ha hecho de alguna forma que el niño madura a una etapa temprana, por lo que anteriormente un niño se desarrollaba mentalmente a una etapa más tardía de la que ahora se desarrolla. Algunos de los comportamientos pueden ser siempre estar enojado, perder rápidamente la paciencia, discutir con los adultos, oponerse a todas las actividades. Sería de un enfoque principal para ellos el llevarle la contraria a todo lo que le dicen los demás, sobre todo los adultos o los que son para él una figura conocida. Pues a eso se les enfrenta de una manera más fuerte y, valga la redundancia, más oponente, que es lo que trata el trastorno.
También tenemos, bueno, el trastorno de la conducta, que en ocasiones se relacionan y tendemos a confundirlo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el mencionado anteriormente y este? Bueno, que el trastorno de la conducta, los niños muestran un patrón continuo de agresión hacia los demás y a las violaciones graves de las reglas y las normas sociales en el hogar, en la escuela y con sus compañeros. Sin embargo, en este trastorno de la conducta, los niños no solamente se oponen a las cosas que le dicen los demás, sino que ya tienden a ser violentos, ya tienden a agredir a las demás. Y se podría decir que es un escalafón un poco más alto de ofensa y de agresión, por ende, de consecuencias, porque tienden también a infringir la ley, resultan arrestados algunos de los chicos, no les gusta lógicamente seguir las reglas, por lo que al romperlas para ellos significa algo satisfactorio, el robar, el mentir, el acusar. Toda esa clase de conductas se le hace satisfactorios para ellos cuando los niños lamentablemente sufren este tipo de trastorno. Poseemos también el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el TDAH. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la niñez y puede continuar también en la adolescencia e incluso hasta en la adultez. Entre los síntomas que podemos mencionar de ellos es la dificultad para concentrarse, para prestar atención, para entender las cosas, para mantener un comportamiento adecuado en situaciones que lo ameriten. La impulsividad de ellos siempre los va a categorizar, siempre los va a llevar a cumplir con acciones erróneas para su buen funcionamiento en un ámbito social, y lo que lleva a esto a que las personas sientan hacia ellos de alguna forma repulsión, y en sentido inverso, ellos también, las personas los chicos o adolescentes que padecen este trastorno, sientan hacia esas personas la misma repulsión, pero pensando que son ellos los que tienen la razón, los que están haciendo el bien, los que tienen la conducta correcta, y los demás son los equivocados. El síndrome de Gilles de la Tourette también es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados, lo que nosotros conocemos comúnmente como tics, pero que la persona no puede controlar con facilidad. Por ejemplo, algunos de ellos son parpadeos repetitivamente, movimientos de los hombros, gritos, eh, tocarse algún, alguna parte de la pierna, por lo que necesita que la persona haga un movimiento brusco, eh, emitir, bueno, sonidos muy raros, ser ofensivos, entre otros. Estos normalmente se dan entre los 2 a los 15 años, pero el promedio alrededor es entre los 6 años que los comienzan a desarrollar esto. Y los hombres tienden a desarrollar esto mucho más que las mujeres. Esto no se cura como tal, no requiere de un tratamiento, por lo cual, sin embargo, hay terapias que pueden ayudar a disminuir la repetición de ese actuar o de ese tic que poseen las personas. Y al disminuir lógicamente, la persona no se ve la necesidad de estar medicado. Ahora, hay muchos que son realmente fuertes o difíciles de controlar para las personas. Son, por ejemplo, el de la agresividad o el de decir groserías. Es algo que se le resulta no solamente incómodo a las personas que están alrededor, sino a la persona que padece como tal este trastorno, y ya necesita de una medicación oportuna para poder disminuir este actuar. El trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno crónico y duradero
que se caracteriza por pensamientos incontrolables, por obsesiones recurrentes, por compulsiones, en donde las personas tratan de evitar pensar en algún aspecto de su vida, pero ese pensamiento es recurrente y hace que esa persona necesite cerciorarse si lo realizó, si está bien, e incluso repetir el proceso varias veces para poder de alguna manera sustituir ese pensamiento con todas las repeticiones que ha causado y disminuir la ansiedad que se padece ante esto. Esto da origen a comportamientos que lógicamente interfieren en las actividades cotidianas. Un ejemplo de esto es aquellas personas que salen de su casa, quieren salir de su casa, pero antes de salir de su casa necesitan revisar si tienen la llave, si en su cartera, poniendo el caso de ser una mujer, llevan los documentos de identificación, si apagaron todas las luces, si acomodaron los zapatos, si cerraron el gas, si cerraron todas las llaves de agua. Entonces, cuando ya esta persona está a punto de salir, está a punto de cerrar ya su casa e irse a trabajar, todo ese tipo de pensamientos vuelven otra vez a atacarla a su mente, por lo que amerita que ella se devuelva a revisar una y otra y otra y otra vez todo lo que ya se supone que revisó. Esto imposibilita mucho el, no solamente la vida social, sino ya a nivel laboral de una persona, porque no se halla fuera de su casa y estos pensamientos compulsivos los invaden constantemente y hacen que no se relacione de una manera correcta con los demás. Y uno último que quise poner que me pareció oportuno de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial es el trastorno por estrés postraumático. Estos lo desarrollan algunas personas que experimentan hechos impactantes, sorprendentes, aterradores o que han sido peligrosos para ellos. Después de este evento traumático, algunas personas pueden experimentar variedad de reacciones, pero con el transcurso del tiempo pueden ir, la mayoría, superando estas situaciones. Sin embargo, aquellas personas que experimentan los síntomas se les puede alterar por estrés postraumático y siguen reviviendo en sus mentes las situaciones. Por ejemplo, las personas que han ido a la guerra, que es lo que está sucediendo hoy en día, así como personas que han experimentado la presencia de una agresión física o sexual, maltrato, que han sido robadas, que han tenido un accidente o alguna catástrofe, un ataque terrorista o cualquier hecho grave para la persona a nivel personal, valga la redundancia, significará el desencadenamiento de este trastorno. Las personas con este trastorno pueden sentirse muy estresadas, asustadas, no quieren salir de sus casas, tienen miedo a que les vuelva a pasar e incluso en sí mismo condicionan la actividad todo el estilo de vida que pueden llevar lo van a cambiar en base a ese estrés que llevan, a esa situación traumática que llegaron a vivir y que no han superado. Algo importante y que me pareció también muchísimo más oportuno, sobre todo en este trastorno, mencionarlo, es que una persona que sufre estrés postraumático no necesariamente ha vivido la situación de robo, de tragedia, sino que lo empareja hacia sí mismo por la vivencia de algún ser querido. El ejemplo más oportuno en esta ocasión es las situaciones que estamos viviendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchas personas que tienen familiares en esos países o incluso que son allegados eh, pueden vivir un estrés postraumático porque todas esas situaciones que le generan presión, que le generan preocupación, angustia,
Y el ponerse en el lugar de esas situaciones, de esas personas, perdón, los hacen desarrollar precisamente este trastorno. Entonces, es importante saber también que existen muchísimos trastornos asociados a las problemáticas que presenta el ser humano. Por lo que, bueno, les invito a que sigan indagando y no se queden nada más con la información que les acabo de suministrar. E incluso con estos mismos trastornos hay muchísimas más informaciones, muchísimos más síntomas que pueden ser útiles y que es importante obtener ese conocimiento contemporáneo que radica en sobrellevar cada una de estas situaciones de la vida que vamos viviendo todos los días. Porque es importante nosotros tener este conocimiento, porque lo podemos no solamente aplicar a nuestra vida, no solamente a ayudarnos a nosotros y a nuestros familiares, sino a algún vecino le podemos brindar alguna herramienta para que las personas puedan salir adelante, puedan sobrepasar esos obstáculos, podamos incluso referirle a alguna acción para poder buscar ayuda cuando nosotros podemos ya haciendo de conocimiento previo algunos de los síntomas, por ejemplo, de un estrés, de un trastorno compulsivo o de un trastorno de la conducta, y seamos nosotros capaces de diferenciar lo que es una conducta aceptable, adecuada socialmente, y lo que son actos o acciones que ya se están forjando fuera de la normalidad del comportamiento y desarrollo de los individuos, sobre todo de los niños y de los adolescentes, lo que nos permitiría a nosotros poder prestar la ayuda necesaria o referir ayuda necesaria y oportuna para evitar que aquella persona que lo esté sufriendo o que vaya a sufrir, que esté a punto ya de sufrir alguno de estos trastornos, llegue a la gravedad de tenerlo y que de alguna manera le sea aún más difícil sobrepasarlos. Entonces, espero que les haya gustado, que les haya servido esta información. Denle like a mi video y como ya les dije, busquen más información, que es muy importante hacernos de cada uno de estos conocimientos